Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la invitación. Gracias a todos los senadores y senadoras que han concurrido a escuchar este intercambio plural de opiniones respecto de un tema que es muy difícil. No es fácil abordar estas cuestiones. Estas se conectan con sentimientos profundos, con convicciones muy íntimas. Hay entremezcladas también ciertas convicciones o creencias religiosas y culturales, hay prejuicios, hay pensamientos ancestrales. Esto hace que no solamente acá en la Argentina, todas las sociedades que han discutido este punto han tenido debates muy fuertes. Y muchas veces la pasión ha excedido los ánimos. Esto lleva muchas veces a que la propia temperatura del debate se eleva, que haya descalificaciones a distintas posiciones, que se inicien en suertes de cruzadas épicas, en las cuales muchas veces se rozan límites de intolerancia y de violencia. Por lo tanto, señor presidente, quiero decirles que voy a decirles desde ya cuál es mi opinión respecto del tema, pero también manifestarle que tengo un profundo respeto por las posiciones de todos los otros. Y tengo este profundo respeto porque sé que en el fondo de la cuestión hay una base común acerca de lo que aspiramos. Por eso, como muchas veces el debate va distorsionando los puntos que están en discusión, a mí me gustaría dividir en tres partes estos breves minutos que comparto con ustedes. En primer lugar, tratar de poner las cosas en su quicio. Trataré. A ver de qué es lo que estamos en verdad discutiendo. Segundo, me voy a referir, por supuesto, al proyecto en revisión de la Cámara de Diputados y como prosigue la discusión respecto a los aspectos legales, voy a defender la constitucionalidad del proyecto. Y por último, en la tercera parte, señor presidente, me gustaría dejar establecido que el mantenimiento del estado actual de la cuestión causa seria lesión a algunos derechos básicos de las mujeres. Primer punto, y me gustaría que despejáramos algunos equívocos. La media sanción de diputados no obliga ni promueve abortos. No obliga ni promueve abortos y acá hay un punto que tiene que ser de consenso. El aborto es una circunstancia absolutamente desaconsejable. Puede tener ribetes a veces dramáticos para la mujer o traumáticos. Todos queremos que no haya más abortos. Ahora, ¿cuál es la manera de prevenir estas interrupciones de embarazo? ¿Cuáles son las mejores herramientas? Y me parece que acaba de haber también otro punto de consenso. La única manera para poder disminuir efectivamente y sobre todo algo que creo que a todos nos estremece, que son la enorme cantidad de embarazos no deseados de adolescentes, de chicos jóvenes. Hay una sola salida: las políticas de salud sexual, de educación sexual y reproductiva. Esa es la cuestión de fondo. Es decir, tratar de prevenir los embarazos no deseados. A eso apunta el título tercero del proyecto en revisión, cuando reitera lo que debió haber sido obligación del Estado, que es tener una política muy intensa en la materia respecto a la educación sexual y de la prevención. Incluso introduciendo una cosa que hoy no existe, que es la posibilidad de esta consejería para la mujer que decide hacerse un aborto, para darle todos los elementos para que pueda tomar la decisión con responsabilidad. Todos estamos de acuerdo que la interrupción de un embarazo es una cosa seria, pero como es una cosa seria, no tenemos que frivolizar cuál es la utilización de las herramientas. En última instancia es una decisión de la mujer, por supuesto. La mujer que tiene creencias religiosas o determinados pensamientos no abortará, y ella seguirá sin abortar cualquiera sea la legislación de que se trate.
Lo que se trata es de no imponerle a esa mujer las creencias que puedan tener otros. Lo que estamos verdaderamente discutiendo es si la herramienta penal, si la criminalización tiene algo que ver o no respecto de la prevención de estos embarazos no deseados, del aborto. Bueno, y yo pienso que no, que obligar a una mujer contra su voluntad, bajo amenaza de prisión, a proseguir un embarazo, esta no es la manera de hacerlo. Y aquí me gustaría, señores senadores, no empecé casi, bueno. Pido prórroga, señor presidente. Me gustaría sincerar un poco el debate en este sentido. Nuestro Código Penal actual castiga el aborto con una pena relativamente moderada. Digo relativamente moderada porque lo castiga con mucha mayor benignidad con respecto a las estafas, a las defraudaciones calificadas, a la usura, bueno, decenas de delitos, qué no decir del homicidio. Y en la práctica, y ustedes son hombres de la política que tienen que atender a la realidad, en la práctica hay una despenalización de hecho. Hay un estudio que hizo la Defensoría General de la Nación que dio por resultado en los últimos 5 años de que en materia de aborto propio, es decir, el de la mujer, solo hay 2 condenas de Santa Fe y una de ellas en suspenso. Sí hay muchos casos de aborto, no muchos casos, hay 40 y pico en todo el país en los últimos años. Si esto lo confrontamos con el número que hay, no se sabe la ciencia cierta, pero sin duda son miles, la penalización es escasa y no hay casi persecución penal. ¿Qué significa? De que en realidad la despenalización en la práctica casi está. Lo que pasa es que se mantiene una ilegalidad simbólica y esto le impide a la mujer recurrir al aborto seguro. Y esto sí le ocasiona un grave riesgo para la salud de la mujer. Mantenemos una criminalización en los hechos, en el texto, que no se acude en la práctica. Segundo punto, voy a ser más rápido, señor presidente. Yo creo que no hay, por supuesto, han hablado aquí muy prestigiosos juristas, respetados, admirados, por los cuales tengo la mayor deferencia, que han dicho de que el proyecto no cumple con la Constitución Nacional, los tratados, en especial la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño. No reitero lo que ustedes han escuchado muchísimo. Quiero decirles que no comparto ese punto de vista, pues ese punto de vista parte de 2 premisas. Que hay un derecho absoluto de vida del embrión desde la concepción, que no puede ser dejado de lado por la sola voluntad de la madre. Obviamente, esto parte también de la idea de que ese embrión es parificable al niño, a una persona, utilicen el término que quieran. Bueno, y no lo comparto por 2 razones. En primer lugar, no hay derecho absoluto, después me voy a recibir esto, no hay un derecho absoluto. Hay, al contrario, una cuestión incremental, ponderada, con respecto a otros derechos e intereses. Bueno, y en segundo lugar, no son cosas iguales, y esto es nuestro propio derecho positivo. Nuestro propio derecho positivo, el Código Penal de 1921, trata diferente a la persona que al embrión. Fíjese, el artículo 79 dice el que matare a otro. En cambio, en el aborto dice el que causare un aborto. No hablemos de la ponderación de las penas. La ponderación de las penas es infinitamente mayor para el homicidio que para el aborto. No es un homicidio de una persona. Lo trata de modo distinto porque son distintos. La tentativa de la mujer no es punible. Las lesiones no son punibles. Las lesiones al feto. Por supuesto, tampoco hay un aborto culposo, como hay en el homicidio. Todo esto demuestra que en nuestro derecho positivo se lo considera de modo distinto. Y se lo considera de modo distinto por la misma razón de que tanto nuestra Corte como los organismos internacionales han establecido de que hay una ponderación de bienes entre el embrión que tiene derecho a la vida
y desde la concepción, pero esta protección del derecho a la vida es más pequeña en sus primeros comienzos y proporcionalmente se va incrementando a medida que avanza el embarazo. Y de otra parte, cuando se habla que tiene que haber protección desde la concepción, esta protección no tiene que ser necesariamente penal. ¿Por qué penal? Esto es una decisión absolutamente del legislador. La Constitución Nacional en muy pocos casos le exige al legislador que castigue como delito algunas conductas. La compraventa de personas, la sedición, la traición, muy poquitos casos. En el resto esto queda librado obviamente a la prudencia del legislador. Por otra parte, señor presidente, y respecto de esto, se ha discutido mucho los precedentes del presidente Fall de la Corte, el de Artavia Murilla de la Corte Interamericana, el presidente también de la Comisión Interamericana. Bueno, a ver, tanto la Corte Suprema como la Corte Interamericana como la Comisión son los órganos encargados de interpretar cuál es el alcance de inteligencias de las disposiciones que están bajo sus conocimientos. La Corte, la Constitución dice lo que la Corte dice que dice y obviamente nuestra propia Corte también ha dicho que es una pauta de interpretación insoslayable lo que dicen los órganos de los tratados. Ambos, la Corte en Fall, y si ustedes leen cuál es el planteo que se le llevó a la Corte en Fall, lo que dijo el apelante, esto guarda una analogía notable con la posición que se está sosteniendo sobre el derecho absoluto a la vida. Tanto la Corte en Fall como la Corte Interamericana han establecido esta protección incremental y que no hay un derecho absoluto. Lo que no quiere decir que no tenga que haber mecanismos de protección, repito. Las medidas y las políticas de educación sexual para prevenir embarazos no deseados son maneras también de proteger la vida en gestación. Tercero, señor presidente, para tratar de no excederme demasiado en el tiempo y abusando de la generosidad de ustedes. Mantener las cosas como están. Una opción si se rechaza el proyecto. ¿Qué es lo que estamos manteniendo? Estamos manteniendo una criminalización simbólica que impide a la mujer acceder a los servicios de salud. Estamos utilizando la herramienta, aún más no sea, de sentido simbólico del derecho penal, para obligar a la mujer a continuar un embarazo contra su voluntad en las primeras semanas. Siempre estamos hablando, por supuesto, del aborto temprano, del aborto inmediato. Yo creo, y esto también se ha fundado lo suficiente aquí, no quisiera extenderme, viola el derecho de la mujer en varias dimensiones. El derecho a la autonomía, es decir, la posibilidad de poder planear su propio plan de vida sin interferencias estatales. El derecho a la dignidad. Por supuesto, acá se dice, no se tiene en cuenta la voz del embrión. Bueno, tampoco se tiene en cuenta, en este caso, en el caso del aborto temprano, los derechos de la mujer y los derechos, los derechos sobre el propio cuerpo, en el sentido, y no me voy a extender, pero hay un caso extraordinario que es el de Judith Thompson, que es una filósofa norteamericana que planteó el dilema del violinista, acerca de que si uno tiene pegado un violinista y solamente puede subsistir con su propio cuerpo, el violinista tiene derecho a la vida. Como el embrión la vida en gestación también tiene derecho a proseguir, pero no a costa del cuerpo de la mujer, salvo determinadas circunstancias, por supuesto. Y por último, sin duda, el derecho a la salud. Y quiero destacar, señor presidente, para terminar, que la posición esta del derecho absoluto de protección, bueno, es inconsecuente con todas las causales de despenalización. Si hay un derecho de la vida absoluto del embrión, ¿cómo se justifica la no punibilidad en caso de violación? Y en el caso de violación, ¿por qué el legislador exime de pena? Bueno, le da prevalencia a la voluntad de la mujer que tuvo un sexo forzado. Pero el derecho a la vida del embrión es el mismo que el que tiene en el caso de un sexo voluntario. En consecuencia, ¿por qué prevalece? Bueno, pues ahí le dan derecho a la mujer a decidir. Fíjense que nuestro Código Penal del 21 habla cuando está en riesgo la vida o la salud física o psíquica.
Es decir, ni siquiera hay una equivalencia si se tratara de una ponderación de bienes en absoluto. Termino, señor presidente. Por supuesto que estos temas son muy difíciles. Yo estoy muy contento la manera como el Senado también ha encarado este intercambio de opiniones, que sin duda va a enriquecer la decisión que tomen. Pero lo que sí creo que si algo no puede hacerse es dejar las cosas como están. Porque dejar las cosas como están no previene los abortos y causa gravísimos daños a las mujeres, sobre todo a las más vulnerables. Es el camino que han hecho las naciones más avanzadas, el que han recorrido. Y es el que sinceramente espero que luego del debate pueda seguir la Argentina. Yo también quisiera que haya ley. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Senadora Fiore. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Independientemente de tener posturas diferentes, siempre es un placer escucharlo. Muchas gracias. Así que un gusto. Le quería hacer 3 consultas cortitas y yendo concretamente al proyecto de ley y aprovechando su conocimiento en el ámbito penal, del derecho penal. El artículo 85, el artículo primero del proyecto de ley en cuestión modifica el artículo 85 y obviamente distingue, como ya lo hace el Código Penal actual, el aborto que causa con consentimiento de la mujer o sin consentimiento de la mujer. En el caso de sin consentimiento, el aborto causado sin consentimiento de la mujer, se establece un agravante, que es de 15 años en el caso que la mujer falleciera. En el caso del aborto con consentimiento de la mujer, si la mujer fallece no establece ningún agravante. Le quería preguntar cuál es la lectura que usted hace que en esta situación concreta, donde el aborto realizado con consentimiento de la mujer no tiene agravante, ¿cuál es la lectura jurídica que usted hace de esto? Y lo segundo, en el artículo siguiente, en el que se agrega en el artículo 85 bis, se establece prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de salud que dilatar injustificadamente, obstaculizar o se negare a practicar un aborto. Otros penalistas que nos han ilustrado sobre este tema ven el tipo penal muy amplio, pero yo más allá de la amplitud o no del tipo penal, lo que le quiero preguntar, ¿es claro en el caso del profesional? Ahora, ¿es claro este tipo de conductas tipificarlas para la autoridad del establecimiento de salud? ¿O usted lo considera excesivo o lo considera razonable? Y la tercera pregunta chiquitita, ¿dónde quedan los derechos a la paternidad de ese hombre que tuvo una relación consentida con la mujer que define su aborto durante las 14 semanas? Y sí, porque me gustan las posturas de diferentes. Por favor. Gracias. Está muy bien. Respecto del proyecto, déjeme sacar el machete que traje el proyecto en el bolsillo. Yo tenía la sensación que en el caso del 85, cuando era con el consentimiento, sí, es una decisión legislativa en la cual la muerte de la mujer, no veo el agravante, yo pensé que era hasta que lo habían colocado, en el caso de que viene la muerte de la mujer en el aborto con consentimiento de ella. Sí aparece, incluso también en la Cámara de Diputados, lo que ha habido en el caso de aborto propio, ha habido también una disminución de las penas. Respecto de la cuestión del tipo penal, bueno, a ver, sí, respecto de la autoridad, esto tiene que ver con las críticas que tienen que ver con la vaguedad o indeterminación. No lo veo. Estoy mirando ahora la pregunta concreta si hay un agravante en el caso de que sigue la muerte de la mujer. Estas son cuestiones y por supuesto que ustedes lo conocen. Esto va a depender, yo estoy de acuerdo con la media sanción, me parece que hay muchas cosas que pueden ser perfectibles a través de la reglamentación, pero esto va a depender también de los consensos parlamentarios, obviamente. Nunca hay proyectos enteramente perfectos. Bueno, está bien, va a depender incluso de los acuerdos que puedan hacerse.
Respecto del tema de la paternidad, mire, a ver, la paternidad no existe hasta el nacimiento, en nuestro derecho positivo, porque los hijos nacidos dentro del matrimonio tienen una presunción de paternidad, obviamente revocable por prueba en contrario, en el periodo, obviamente, también de gestación. Y los que nacen fuera del matrimonio por el reconocimiento. Por supuesto, y me parece que en el caso la voz preponderante tiene que ser la que lleva el peso de la paternidad, que es la mujer, que es la que gesta, ¿no? Sin perjuicio de los acuerdos que puedan hacerse dentro de cada una de las parejas, ¿no? Sí. Bueno, va a requerir alguna interpretación. La autoridad tiene que ser el que tenga a su cargo la dirección del establecimiento. Usted me dirá, ¿se podrá precisar más? Sí, se puede precisar más, ¿no? Senadora Crexel. Gracias. Aprovechando que lo tenemos acá. ¿Cómo armoniza el artículo 19 del Código Civil y Comercial con la ley que viene, con la media sanción que viene de diputados? ¿Y cuál es su opinión respecto de la objeción de conciencia? ¿Si debe ser individual o puede abarcar también a una institución del sistema de prestación de salud? A ver, todas estas reglas, la del 19 del Código Civil, la de la Convención Americana, la cuestión de los derechos del niño, todo eso es lo que tienden es a efectuar determinada tutela de la vida desde la concepción. ¿Estamos de acuerdo? A mí me parece que ese no puede ser un punto de disputa. Lo que yo digo son dos cosas. Esta tutela no tiene que ser necesariamente penal, una cuestión, y segunda cuestión, bueno, esta protección tampoco tiene que ser absoluta, porque no se trata de un ser nacido. En consecuencia, tiene tutela y mi posición es que tiene que tener una tutela incremental. Repito, si usted piensa que tiene que tener una tutela absoluta, habría que declarar la inconstitucionalidad de todas las causas de aborto no punible. Y es más, habría que parificar el aborto con el homicidio. Claro. Sí. No, sí, claro, tiene que haber objeción de conciencia, no me cabe la menor duda, y el proyecto lo recoge, y yo creo que la objeción de conciencia es un derecho humano que le corresponde a las personas. Yo no creo que las instituciones tengan conciencia. Sí lo tienen los hombres que la componen, sin duda, y eso hay que respetarlo, ¿no? Senadora Elías. Hola, doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Silvia? Dos preguntas. Primero, ¿no crees que con esto que estaba recién usted fundando, estaríamos frente a una regresividad en materia de derechos humanos cuando yo tengo protegido al niño desde la concepción, o lo considero niño desde la concepción en la legislatura argentina, y ahora voy a dar un paso para atrás? Lo segundo, usted recién definió al aborto como una circunstancia desaconsejable, con tus palabras, y hoy esa circunstancia desaconsejable la estamos transformando en derecho. Entonces ahí un poco me queda la duda si eso vos estás de acuerdo. El tema de no tutelar desde lo penal, entiendo y comparto, solamente que ahí es donde vamos con un paso más, ¿no? Y yo, la tercera pregunta es, ¿no estaríamos creando un estatus, dos estatus de persona? Hasta los 3 meses y medio de embarazo, hasta las 14 semanas, no tiene protección, y a las 14 semanas y un día le damos toda la protección y todos los derechos, y ahí es como que en los dos casos no está nacido, en los dos casos está en vida embrionaria, entonces ahí como que siento que estamos creando dos estatus de persona, ¿no? En mi opinión, hay que mantener la punibilidad del aborto, pero mantener la punibilidad del aborto exceptuando el aborto temprano. Es decir, que en un primer tiempo, que esto es decisión del legislador, serán 12, serán 10, serán 14, serán 16, eso es una decisión del legislador,
tomada obviamente sobre la base de los criterios que le propone la ciencia, etcétera. Pero que haya un primer momento del embarazo en el cual la mujer pueda decidir libremente si continúa o no continúa con él. A partir de ahí, si no hace uso de esa opción, obviamente hay que proteger y proteger intensamente a la vida en gestación, porque cada vez más se acerca la posibilidad del nacimiento con vida, ¿no? Esa era una. No. Y porque me gustaría que también lo miráramos con un criterio de realidad. ¿Qué pasa ahora? Es como si dijéramos que esto funciona ahora. Esta criminalización del aborto ha fracasado. Ha fracasado la salud pública. No subsiste también la criminalización, y lo que subsiste son los problemas de salud que esto acarrea. En fin. ¿Realmente para vos no sería regresivo? No, porque yo creo también en una protección incremental. ¿Y la última cuál era? No, sí, algo, ya lo has ido contestando ahí, Sí. el tema de los dos estatus de personas. Ya que está. lo has contestado que para vos es incremental el tema, o sea, hay dos estatus de personas. O sea, una hasta los 3 y Hay un otra después de los continuo. 3,5. Está, listo. Hay un continuo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Al Gil Lavera. contrario, gracias a ustedes. Invitamos a Irene Sheinberg